Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Lluvia Yüksel rompió en llanto al recordar su pasado junto a Barb Aktas en una entrevista exclusiva. En las últimas horas, el mundo del entretenimiento se ha visto sacudido por una emotiva revelación. Lluvia Yüksel, la talentosa actriz que conquistó corazones en la pantalla chica, ha abierto su corazón como nunca antes en una entrevista en la que habló de su pasado amoroso con Barb Aktas y no pudo contener las lágrimas. Una confesión inesperada, llena de emociones encontradas y momentos que nos han dejado sin aliento. Todo comenzó cuando, en medio de una entrevista televisiva, el nombre de Barb Aktas salió a la luz. El rostro de Lluvia cambió inmediatamente. Con voz entrecortada, dijo, pensé que ya había superado todo, pero hablar de él todavía me duele en el alma. Estas palabras marcaron el inicio de un relato que dejó impactados tanto a la presentadora como a los espectadores. La actriz, visiblemente afectada, confesó que su relación con Barb fue una de las etapas más intensas de su vida. Fue una época hermosa pero también muy dolorosa. Amé con todo mi ser, pero a veces el amor no basta, explicó Lluvia mientras intentaba contener el llanto. La sinceridad con la que se expresaba tocó el corazón de muchas mujeres que han vivido situaciones similares. Según contó, su historia con Barb comenzó con una amistad cálida que pronto se transformó en una relación apasionada. Nos entendíamos sin hablar. Era como si nuestras almas se conocieran de otra vida, recordó con una sonrisa melancólica. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. Las presiones del trabajo, los malentendidos y las inseguridades fueron desgastando la relación. No fue una sola pelea. Fueron muchas pequeñas heridas que al final se convirtieron en un gran abismo, dijo Lluvia con tristeza. Lo más impactante fue cuando, en medio de la entrevista, la actriz compartió un momento que marcó un antes y un después. Una noche, después de una fuerte discusión, él me miró y me dijo, ya no somos los mismos. En ese instante, supe que habíamos llegado al final. Sus palabras provocaron un silencio profundo en el estudio. Las cámaras captaron cómo las lágrimas caían por su rostro, mientras intentaba mantener la compostura. Barb Aktas, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales sobre el tema, pero fuentes cercanas aseguran que el actor también guarda recuerdos muy profundos de esa relación. Ella siempre fue especial para él. Nunca habló mal de Lluvia ni siquiera en sus peores momentos, comentó un amigo cercano al actor bajo anonimato. A pesar del dolor, Lluvia dejó claro que no guarda rencor. Barb fue un capítulo muy importante en mi vida. Me enseñó a amar y también a perdonar. Aunque ya no estemos juntos, le deseo lo mejor desde el fondo de mi corazón, concluyó entre sollozos. Tras la emisión de la entrevista, las redes sociales explotaron. Miles de mensajes inundaron las plataformas, desde muestras de apoyo hasta reflexiones sobre el amor y las despedidas. Muchos usuarios compartieron sus propias historias, agradeciendo a Lluvia por visibilizar el dolor de una ruptura que, aunque privada, se vuelve universal en sus emociones. Una de las tendencias más comentadas fue el hashtag #Fuerza Lluvia, donde fanáticos y colegas del medio artístico se volcaron con palabras de aliento. Entre ellos, destacaron mensajes de actrices como Marina Soler y la cantante Ailyn Vega, quienes escribieron, hablar con el corazón es un acto de valentía. Te abrazamos fuerte, Lluvia. La repercusión fue tal que varios programas retomaron el tema, generando una ola de empatía y debate sobre el costo emocional de las relaciones en el ojo público. Pocos días después, Lluvia compartió en sus redes una imagen en blanco y negro, en la que aparecía abrazando a su perro con la frase, sanar también es parte del viaje. Aquella imagen se viralizó en cuestión de horas, reafirmando que su testimonio había tocado una fibra sensible en la audiencia. Mientras tanto, se comenzó a especular sobre si esta apertura emocional respondía a una estrategia publicitaria previa a su nueva serie, cuyo estreno está previsto para el próximo mes. Sin embargo, su equipo desmintió rotundamente dicha versión. Fue un impulso del momento, nada planeado.
Lluvia decidió hablar porque sintió que era el instante indicado, comentó su representante en un comunicado breve. Algunos medios, sin embargo, fueron más allá. Publicaron antiguos videos y fotografías de la pareja durante los años en los que estuvieron juntos. Paseos por la playa, premieres de películas, viajes espontáneos. Todo parecía salido de un cuento, pero como ella misma expresó, no todo lo que brilla es oro. Tuvimos momentos de felicidad inmensa, pero también días muy oscuros. Y creo que eso fue lo más difícil de aceptar, que el amor no siempre basta para sostenerlo todo, había dicho en la entrevista original. En medio del torbellino mediático, una fuente allegada a Barr reveló detalles que hasta ahora no habían salido a la luz. Él la admiraba profundamente, no solo como mujer, sino también como artista. Verla brillar le generaba orgullo, pero también inseguridad. Sentía que no estaba a su altura, y eso terminó creando distancia, explicó. Aunque no se sabe si estas palabras reflejan fielmente el pensamiento del actor, ayudaron a contextualizar aún más los matices de una historia marcada por la intensidad y la vulnerabilidad. Otra revelación inesperada surgió cuando la madre de Lluvia, en una entrevista concedida a una revista de sociedad, habló por primera vez del tema. Yo fui testigo de su amor. Ellos se cuidaban mucho. Cuando comenzaron a deteriorarse, fue como ver a dos personas intentando salvar algo que se les escurría entre los dedos. Pero nunca faltó el respeto. Barr venía a casa, compartía con nosotros. Era parte de la familia. El público no tardó en notar que tanto Lluvia como Barr mantenían en sus perfiles algunas fotos juntos, incluso después de la ruptura. Esto fue interpretado como un gesto de madurez y respeto mutuo. No borro mi pasado. Él formó parte de quien soy hoy, había respondido Lluvia en una antigua entrevista cuando le preguntaron por qué no eliminaba esas imágenes. Con el tiempo, Lluvia ha canalizado ese dolor en su arte. En la película Entre sombras y luz, que protagonizó poco después de la ruptura, su interpretación fue aclamada por la crítica. Algunos señalaron que las emociones que transmitía en pantalla tenían una raíz muy real. No actuaba, sentía, escribió un periodista especializado. Hoy, a pesar de los recuerdos, Lluvia parece haber encontrado un nuevo equilibrio. Se la ha visto enfocada en su carrera, en proyectos benéficos y rodeada de un círculo íntimo que la apoya en cada paso. En una de sus últimas apariciones públicas, al ser consultada nuevamente sobre Barr, respondió con serenidad: lo amé con todo mi ser. Y eso nunca va a cambiar. Pero también aprendí a amarme a mí misma. Y eso, quizás, era lo que me faltaba en ese entonces. El testimonio de Lluvia Yüksel no solo nos mostró una faceta poco vista de la actriz, sino que abrió una conversación más amplia sobre las heridas emocionales, el duelo tras una relación significativa y la reconstrucción personal. Su historia con Barr Bakhtas, aunque marcada por la tristeza, también está llena de aprendizaje, profundidad y, sobre todo, humanidad. Y mientras el tiempo sigue su curso, una cosa queda clara: el amor verdadero no siempre termina como en los cuentos de hadas, pero deja huellas que moldean nuestra esencia para siempre. ¿Y ustedes, qué opinan de esta emotiva revelación? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de nuestras próximas historias. Hasta la próxima.